Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos, como siempre suelo decirlo. ¿No cree usted que es razón suficiente para levantar nuestras manos y darle gracias a nuestro Dios por este milagro? Así que lo invito a que lo hagamos, papito lindo. Te damos muchas gracias una vez más por regalarnos este día, que tu palabra dice que debemos alegrarnos y gozarnos en él. Gracias porque todas las bendiciones que tú has ordenado que nos persigan, porque así lo dice tu palabra en Deuteronomio capítulo 28, que ellas tienen la orden de perseguirnos hasta alcanzarnos, obedecemos tu palabra. Yo estoy orando por cada persona que en esta hora escucha los devocionales, donde quiera que se encuentren, oro y clamo que sean bendecidos y que esta palabra que tiene la propiedad de penetrar hasta lo más profundo de nuestras vidas comience a obrar y a trabajar, a irrumpir en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en el mundo entero a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales del corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Quiero recordarle que todavía estamos orando a las 5:30 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, hora de Houston, Texas, 5:30 de la mañana, hora de Houston, Texas. Usted nos puede buscar a través de YouTube en Celebración de Vida. Y en Facebook coloca devocionales del corazón de Dios y ahí estaremos orando por su petición y su necesidad. Así que le invitamos para que nos acompañe. Muy bien, continuamos con esta enseñanza del Salmo 43, 5 versículos, mis amados hermanos, que nos han dado una enseñanza extraordinaria. El Espíritu Santo ha venido colocando las palabras precisas. Hemos recibido testimonio de lo que Dios está haciendo a través de este Salmo 43. En estos 5 versículos hemos aprendido tantos principios y de alguna manera lo estamos desmenuzando versículo por versículo. Así que lo invito para que usted lea conmigo simplemente el versículo 4, porque es la parte que corresponde para ahorrarnos algunos segundos o minutos. Si usted quiere saber todo el estudio, pues vaya a YouTube y busque devocionales desde el corazón de Dios y ahí está en el orden que lo iniciamos. El versículo 4 del Salmo capítulo 43, versículo 4 dice lo siguiente. Escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa. Oh Dios mío. Dice, y le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este solo versículo, mis amados hermanos, nos ministra poderosamente, obviamente como los otros, porque cada una de las expresiones del salmista traen mucha revelación y, como les decía, nos ministran tanto porque entendemos que en cada una de las expresiones el salmista, al menos en este versículo, él manifiesta que Dios es suficiente para traer plena satisfacción a nuestras vidas. Los seres humanos nos gusta mucho estar plenos, estar satisfechos, y pensamos erróneamente que la satisfacción la puede traer una casa, o el placer sexual, o los entretenimientos que ofrece el mundo, o las cosas electrónicas, o todo lo material que no estoy diciendo que sea malo tenerlo, sino que de alguna manera nos absorben mucha fuerza y muchas veces nos desconectan porque invertimos el orden bíblico, según Mateo 6:33, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios, debe ser nuestra prioridad 1A, y las demás cosas son añadidas. Imagínese que la Biblia llama añadidura a una casa, a un trabajo, incluso hasta una salud, hasta un teléfono, hasta un carro. Todo eso la Biblia lo llama añadidura. Lo importante es el reino de Dios. Pero qué tristeza que nosotros no le damos toda la fuerza al reino, sino que si me queda tiempo, entonces
me meto en el reino. Porque hay gente que en su desespero dice, entonces, ¿qué? ¿A mí quién me va a dar de comer? Entonces, que me paso en la iglesia pues allá cantando aleluya y la plata viene. No, yo tengo que trabajar. Claro que sí, papito. Claro que sí. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es bíblico. El trabajar es bíblico. La palabra lo dice. Pero eso no significa que aún trabajando no sepamos establecer el orden. Entonces, cuando el salmista en esta declaración, él dice, yo voy a entrar al altar de Dios, al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. O sea, esta expresión, al Dios de mi alegría y de mi gozo, no solo nos está hablando de la estabilidad emocional que recibimos por lo que decidimos al permitir que la verdad y la luz nos guíen. Los seres humanos, si no tenemos esa estabilidad emocional, nos desboronamos con mucha facilidad. Quizás con un no, con una mala mirada, con una mala cosa que le hagan, un desprecio, una burla, con cualquier cosa que de alguna manera usted se sienta herido o atropellado en sus derechos. A veces hay gente que por eso ha dejado el evangelio. No, si esos son los cristianos, mire esa hermana o ese hermano como me miró, o aquel es que supuestamente cristiano y me traicionó, y aquel, entonces la gente comienza a usar los malos testimonios que la gente puede dar, porque todos estamos en proceso de construcción, usarlo para desvalorar y restarle importancia a los valores y a los principios de Dios. Entonces se necesita estar muy bien parado emocionalmente y con fundamentos y con convicciones muy claras para yo no dejarme mover por circunstancias difíciles. Entonces el salmista aquí no está hablando de una alegría o de un gozo que produce un carro, un milagro que produce, porque a todos nos alegramos cuando recibimos alguna petición. El salmista aquí está tan convencido y tan lleno de fe que Dios le va a responder su petición, que él mismo se compromete a ir al altar de Dios. Él, en otras palabras, él está dando como gracias anticipadas. Él está diciendo, me siento guiado por la verdad y por la luz. Y una manera de agradecerte, me siento tan lleno de fe que me comprometo a ir al altar. El salmista, con esta actitud y declaración, él está diciendo que solo a través de la comunión con Dios se puede experimentar verdadera alegría y gozo. Solo a través de la comunión con Dios. O sea, no se puede experimentar de otra manera. O sea, y no es una alegría momentánea, como le estaba diciendo, producida simplemente por un milagro o algo que recibimos, porque el gozo permanece aún en medio de los conflictos. O sea, note que en medio del conflicto, cuando nosotros lo estamos enfrentando, si no activamos la comunión con Dios, somos envueltos muy fácilmente en la tristeza y en el dolor que conllevan los problemas. Si usted no activa su comunión con Dios, si usted no está lleno de fe como el salmista aquí, comprometido con el altar de Dios, su gozo va a ser muy pasajero. Va a ser un gozo que mientras le está todo yendo bien, aleluya, Dios es bueno, porque mi hermano, mire cómo le parece que me dieron este trabajo, y qué alegría, es que Dios es bueno, es que yo sabía que Él me respondía, es que Él es una belleza, por eso yo le amo, por eso yo le sigo. Entonces, como recibí el milagro y recibió la petición, ahí está en un gozo y en una alegría impresionante. Pero cuando viene el conflicto, cuando viene el problema, cuando las puertas se le cierran, aun cuando pierde el trabajo, aun cuando vienen momentos oscuros, entonces se desactiva de la comunión y comienza, ¿y dónde está Dios? Y mire que yo hice esto en la iglesia y a mí me dijeron, y mire, pero ¿por qué me está yendo así? Dios, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Y dónde estaba Él cuando me pasó esto? ¿Y por qué si yo me estoy manejando bien? ¿Y por qué? O sea, es una vida cristiana que depende de lo que le dé. Entonces su estabilidad emocional
no está estable conforme a la comunión de Dios. Entonces está siendo envuelto por la tristeza y el dolor que conlleva los problemas que está viviendo. Entonces, cuando el salmista David supo identificar que lo único que puede traer placer y llenar todos nuestros vacíos emocionales y activar nuestra comunión con Dios y traernos esa estabilidad emocional es deleitarnos en la presencia, en el altar de Dios, en la comunión con Dios. Hay otro salmo que el salmista dijo. Mire lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Escuche esto. En tu presencia hay plenitud de gozo. Escuche el término, plenitud. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si yo quiero tener un gozo pleno, no el que produce un milagro, un carro o una petición. No. Es una plenitud de gozo que te hace permanecer en tus valores independientemente de cómo te vaya. Él mismo sigue diciendo, delicias a tu diestra para siempre. Mire otro texto, el Salmo 119, el versículo 2. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. O sea, si yo no aprendo a deleitarme en esa comunión, en tu palabra, en esa verdad, en esa luz, en ir al altar y recibir esa llenura plena, ese gozo, entonces cuando venga la aflicción yo no sé qué hacer. O sea, esto nos revela que aún en medio de los problemas, un cristiano puede experimentar verdadero gozo. Porque su gozo nunca va a depender de las circunstancias, sino de su comunión con Dios. Y mire este pasaje, y con esto termino, mire este pasaje de Hechos, capítulo 5. A Pedro y a Juan los arrestan, porque predicó Pedro un mensaje que puso en jaque a todos los de la sinagoga, a todos los sacerdotes y a todos los que estaban escuchando. Y dice la Biblia, escuche lo que dice la palabra, después de azotarlos, a ellos los azotaron, los intimidaron. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después de azotarlos, y mire cómo reaccionaron. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Dígame, ¿quién después de que le peguen 40 batazos, porque daban 39 azotes menos uno, 39 golpes en la espalda, y salgan del santuario? Ustedes están locos, están delirando, ¿qué pasó? Y dice el texto, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Entonces entender cuando el salmista dijo, yo voy a ir al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Aleluya. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.